Era 19 de abril de 1590. La entrada de Antonio Pérez en Aragón inauguró los disturbios al haberse guarecido en Sagrado y presentarse fuerzas a arrestarlo. La crisis que se iniciaba superaba la ocasionada con el fracaso de la Armada en su intento de invadir Inglaterra en 1588. Habiendo recurrido al beneficio de la manifestación del que era acreedor, a pesar de no ser aragonés, y gracias a los buenos oficios ejercidos por su padre, que sí lo era, fue conducido a la prisión de los manifestados en Zaragoza. Una vez allí, intentó presionar a Felipe II amenazando con hacer públicos los documentos que portaba, lo que finalmente hizo, no sin provocar un escándalo enorme en el pueblo. A estas alturas, la amenaza del traidor, si bien inquietaba al rey, se trataba de una inquietud moderada, dado que los secretos que portaba tenían como poco 12 años. Daño harían, pero no sería mortal la herida. Era el privilegio de la manifestación a la que se acogía Antonio Pérez, una presentación que puede hacer cada uno de sí mismo como consecuencia de ser perseguido por la justicia y en reparo de su agravio, pretendido de cualquier jurisdicción y suprema autoridad. Un derecho aragonés que preservaba a su beneficiario de la persecución que pudiese ejercer sobre él una autoridad no aragonesa. A partir de este momento, constatada la imposibilidad de llevarle nuevamente a Castilla sin vulnerar la legislación aragonesa, se instruyeron nuevos procesos, a fin de obligarle a permanecer en el reino de Aragón, evitando así lo que más se temía, que huyese a Francia y que colaborase con uno de los estados enemigos de España. Pero la intención de Pérez al huir no era simplemente escapar de las manos del rey, poniéndose en manos de la justicia de Aragón. Podría haber seguido huyendo a un país enemigo de la monarquía hispánica. Lo que buscó era hallar refugio en algún lugar donde poder provocar un levantamiento popular contra la corona para, amparándose en la alteración, sentirse seguro y vengarse del rey. Conocía sus posibilidades y pretendió romper la unidad nacional. Antonio Pérez estaba dispuesto a encabezar un movimiento secesionista en Aragón, para lo que contaba con el apoyo de Francia y de Inglaterra. Las pegas infranqueables que presentaba el beneficio de la manifestación para que el traidor fuese debidamente juzgado eran directamente insalvables. Con tal motivo, salvo datos que abonen fehacientemente lo contrario, a quien efectúa este trabajo, o sea, a mí, le da la sensación que se recurrió a lo que nunca quiso utilizar: el Estado, el uso de la Inquisición para fines de Estado. La Inquisición siempre fue una institución que se mantuvo fiel a su cometido y es, francamente, una muestra de equidad, ponderación y justicia para quien se atreve a acercarse a ella. La falta de información que hoy pueda existir es debido en exclusiva a la acción de los enemigos de España y enemigos de la Inquisición, que desde la invasión francesa destruyeron cuantos archivos inquisitoriales estuvieron a su mano, y a la incultura, siendo que la Inquisición era, sobre todas las cosas, un instrumento de creación de documentos. El caso es que, en el asunto de Antonio Pérez, a partir de ese momento, las declaraciones de los testigos citados por la Inquisición aportaron datos para incrementar la sospecha de su contacto con los herejes de Bearne. Finalmente, el propio Antonio Pérez confirmó los argumentos de la Inquisición escapando a Francia. Para solventar el asunto era menester la entrada en funcionamiento de esta institución, única, con competencia en todo el territorio nacional. Felipe II no tenía intención de servirse de ella desde el primer momento, sino que fue después cuando, movido por los fracasos que había tenido en la captura de Antonio Pérez, se interesó por lo actuado por el Santo Oficio. Pero las razones para que interviniese las facilitó el propio Antonio Pérez, ya que las declaraciones realizadas en la audiencia por Diego de Bustamante y Juan Luis de Luna
arrojaban luz sobre las verdaderas intenciones de Pérez al tramar su fuga de prisión. Justamente con Mayorín pretendía escapar a Bearne y acogerse allí a la protección de Catalina y de su hermano, Enrique de Vendôme. En cualquier caso, debemos convenir que el argumento es bastante débil. Se coge con pinzas y por los pelos. Evidentemente, Antonio Pérez estaba en contacto con Bearne, pero era debido a su traición a la patria. No exactamente por eso debía ser calificado de hereje. O tal vez sí. Lamentablemente, el expediente inquisitorial contra Antonio Pérez no se encuentra en el archivo de la Inquisición de Zaragoza, sino en París, que fue expoliado cuando la invasión francesa. Debemos tener en cuenta que una de las actividades que llevaron a cabo con gran esmero las tropas francesas durante la invasión napoleónica fue la metódica destrucción y expolio de cuantos archivos inquisitoriales cayeron en sus manos. Actuación indispensable para que la leyenda negra contra España no pueda ser contrastada. Pero al fin no supieron cumplir bien su labor destructiva y siguen existiendo archivos casi completos donde la cultura puede dar algún revolcón a los voceros de la leyenda negra. También se encuentran en París, y no en Simancas, muchos otros documentos que fueron saqueados por las tropas napoleónicas y por los traidores afrancesados, como el exsecretario de la Inquisición, Juan Antonio Llorente. Lamentaciones aparte, y volviendo al asunto que nos ocupa, Antonio Pérez no pudo elegir mejor momento para su huida que el que eligió. Aragón, en ese momento, se debatía en la defensa de sus fueros, que se habían convertido en un problema de primer orden, y el enfrentamiento con la corona se encontraba en su momento más álgido. El que fue poderoso secretario encontró un fuerte apoyo en Aragón, el duque de Villahermosa y el conde de Aranda entre los grandes, y muchos miembros de la pequeña nobleza se solidarizaron con él como medio de defender sus privilegios feudales ante la corona. Los servidores de la historia negra, de la leyenda negra, aún los que procuran mantener cierta fidelidad a la historia, nos presentan el caso señalado que Pérez había expiado en Castilla su participación en la muerte de Escobedo con la pérdida de su valimiento, con el desastre de su fortuna, con su largo cautiverio y los dolores del tormento. Felipe II iba a expiar la suya en Aragón con la evidencia de su complicidad, con el descubrimiento de sus perfidias y la absolución de su adversario. El súbdito había sido castigado en su persona, el príncipe debía serlo en su fama, castigo reservado a los que no pueden sufrir otro. Eso lo dice François Mignet en su obra Antonio Pérez y Felipe II. Bien, eso o iba a aquilatar el poder de los derechos feudales que con grandes esfuerzos habían logrado mantener como privilegios de clase los sectores más recalcitrantes de la nobleza frente a la labor socializadora llevada a cabo tanto por los reyes católicos como por Carlos I y por el propio Felipe II. El privilegio de la unión pertenece al derecho medieval. Cuando accede al trono Pedro III y los nobles consiguen arrancarle en 1283 el privilegio general, y unos años más tarde, en 1287, también logran obtener de su sucesor Alfonso III el privilegio de la unión, que es al que se acogía Antonio Pérez. Por este privilegio se prometía convocar anualmente en Zaragoza cortes, que serían las que designarían el Consejo del Rey, y se comprometían a no proceder contra la unión sin previa sentencia del Justicia del Reino y del permiso de las Cortes. Si el rey obraba en contra de lo estipulado en ese documento, los nobles podían desnaturarse, lo cual significaba negar la obediencia y elegir otro soberano sin incurrir en infidelidad. Esta condición dio motivo a Alfonso III, bastantes años atrás, siglos atrás, que había en Aragón tantos reyes como ricos hombres. Bien, dentro del privilegio de la unión estaba el que Antonio Pérez recurría,
el de la manifestación. Y los reyes católicos, que tanto hicieron por controlar el poder desmedido de la nobleza, no lograron derogar este privilegio que efectivamente no era de Aragón, sino de la nobleza. Si te ha gustado el vídeo, dale me gusta, difunde y suscríbete al canal.